Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida poderosamente, irrumpa con su luz y disipe las tinieblas y puedas caminar con toda claridad, firme, confiado, seguro y protegido en la perspectiva de las grandes promesas que Dios ha traído a tu vida. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En el capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 14. La palabra de Dios dice así: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, Pablo, en este mismo capítulo, en los audios anteriores, había advertido a la iglesia acerca de cómo realmente era la vida en Cristo y cómo debían poco a poco, si no de una vez por todas, alejarse de las prácticas antiguas que en nada le ayudaban realmente a crecer espiritualmente al creyente en Cristo. Pablo le dijo a la iglesia de Colosas que tenía que apartarse de toda forma de pecado en la carne, de fornicación, de pasiones desordenadas, de malos deseos, de, de, de- de avaricia. De hecho, Pablo amplió el rango de lo que para muchos es idolatría. Sí, y Pablo advirtió que todas estas cosas, pecado de la carne, pueden traer condenación, desatan la ira de Dios. También Pablo le dijo a la iglesia que debía apartarse de la ira, del enojo, de la blasfemia, de la malicia, de usar un vocabulario inapropiado, como advirtiendo a la iglesia de la importancia de cuidar su alma, de cuidar su corazón. Invitó a la iglesia a revestirse, óigalo bien, del nuevo hombre. Sí, de vestirse como escogidos de Dios, de desarrollar la capacidad del carácter obrante de Cristo en cada creyente. Esa capacidad de perdonar a los demás, de ser tolerante, de ser paciente. Pero entonces ahora Pablo añade, bueno, todo lo que dije es importante. Todas estas amonestaciones son necesarias en este camino. Pero hay algo que no puede faltarles. Hay algo que es dispendioso, que es necesario y que es fundamental que se viva y se refleje en la vida del verdadero creyente. Pablo lo dice así: el que realmente es cristiano, el que realmente ha creído en Cristo, el que anda como él anduvo, realmente ama. Por eso Pablo dice, y sobre todas las cosas, vestidos de amor. Vístanse de ternura, vístanse de comprensión, vístanse de piedad, pero vístanse de amor. Oiga, qué tremendo esto. Y ya le digo por qué. Sí, el mismo apóstol Juan, en una de sus cartas escribió
Creo que es Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Es fundamental las expresiones de amor mutuas dentro de la congregación. Y Juan añade, porque el amor es lo más puro que hay. Cuando alguien ama, realmente es cuando se parece más a su hacedor, a su creador, a su criador, a su Dios. No sé si está comprendiendo. Juan lo dice, porque el amor es de Dios. Esto emana, sale de Dios. Sí. Y Juan dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama realmente no ha nacido de nuevo, no ha nacido de Dios, no conoce a Dios. Por eso Pablo lo está diciendo a la iglesia de Colosas: por encima de todas las cosas, apartándose de todo pecado en la carne, todo pecado almático, por encima de todo eso, vístanse de amor. Es el vínculo perfecto. Porque, y Juan lo corrobora, todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha nacido de Dios y no conoce a Dios. En el versículo 8, el apóstol Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque la principal característica, la sustancia, por así decirlo, de Dios, el principal atributo de Dios es, sin duda, el amor. Así que el apóstol Pablo, luego de decirle a la iglesia que debe desarrollar capacidad de perdonar, debe perdonar en la misma medida en que Cristo nos ha perdonado, ahora le dice a la misma iglesia: ámense porque Él también nos amó. Y Pablo muestra las características, los rasgos del amor o de alguien que ama. Sí, Pablo lo define así. Dice abiertamente: el amor es sufrido. Se lo escribe a la iglesia de Corinto en su primera carta, en el capítulo 13. El amor es sufrido. Sí, es capaz de sacrificarse por otro. Es benigno. Esto es el amor. Es compasivo, es tolerante. El amor no tiene envidia. Se goza, se alegra cuando los demás evolucionan, cuando los demás crecen, cuando los demás prosperan. Se alegra, se goza cuando viene la bendición a la vida de los demás, aunque a mí no me llegue y aunque yo la esté necesitando. El amor no te causa heridas. El amor no te daña. Ni le causa heridas a otros, ni daña a otros. El amor no está pensando solo en él. El amor no promueve la ira ni el rencor. Óigalo bien. No se place en la injusticia, dice Pablo. Se goza de la verdad. Aún más, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice Pablo: el amor es eterno. Lo dice en otras palabras: el amor nunca deja de ser. Todo se acabará, todo terminará. Pero el amor permanecerá para siempre, tal como Dios es eterno. El apóstol Juan lo dijo claramente: Dios es amor. Entonces, lo que realmente nos une a Dios y nos perfecciona es el amor. Quien no tiene amor en su corazón realmente no ha nacido de nuevo, no es una nueva criatura, no conoce a Jesús. De hecho, Jesús, su sacrificio en el madero de la cruz fue por amor. Como alguien que dice amar a Cristo, alguien que dice amar a Dios, odia a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su vecino.
a su compañero de trabajo, a su familiar, como a alguien que conoce, que dice conocer a Jesús y tiene su corazón lleno de odios y de rencores, de iras y enojo. Esto no está bien. Esta persona realmente no ha conocido a Jesús. Jesús es amor. Él murió en la cruz por amor. La Biblia lo dice: de tal manera amó Dios al mundo. Óigalo bien, que llevó a su Hijo al madero de la cruz a derramar su sangre en lugar de llevarnos a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor acto supremo, sempiterno de amor fue el sacrificio de Cristo Jesús. Bendito seas, Padre Celestial, Dios de toda gloria y de toda alabanza. Santo eres tú, Señor. Sí, mis amados, lo que realmente entonces nos une a Dios y nos perfecciona es el amor. A veces hacemos mayor énfasis en las cosas que nos dividen y nos separan. Tenemos la tendencia a ser expertos, haciendo énfasis particular en los defectos, en las cosas que a nuestro parecer son negativas en los demás. Nótese que Pablo, en esta porción de la Biblia, después de hacer el recorrido de los defectos de los hermanos, de lo que podía representar pecado en cada hermano, los convoca a amarse mutuamente. ¿Por qué? Porque debemos hacer mayor énfasis en las virtudes. Debemos hacer mayor énfasis, sí, en lo que nos une que en lo que nos separa. Este inequívoco llamado de Pablo a amarnos mutuamente es un llamado también a la convivencia pacífica, eh, a sabernos comportar y relacionarnos entre los que somos, entre los que son de la fe. Es una manera práctica como Pablo convoca a la iglesia y a cada individuo como creyente a tener una vida de integridad, no solamente delante de los miembros de la iglesia o de los líderes, también delante de la comunidad en general. Bueno, y dentro de esa perspectiva del amor, de esa convivencia pacífica, también a expresarnos mutuamente gratitud. Abiertamente, Pablo lo dice así: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un creyente en Cristo Jesús, alguien que sea de la fe en Cristo Jesús, no puede estar lleno de odios, de rencores, de rivalidades y de pleitos. Debe ser un promotor de la paz, debe ser un agente integral de paz, pero también debe ser alguien que muestre total gratitud. Esto es fundamental, porque me hace acordar de los 10 leprosos que fueron delante de Jesús. Jesús los sanó. Mientras iban de camino haciendo lo que Jesús les dijo, ellos fueron sanados. Pero solo uno regresó a darle gracias a Jesús. Esto es fundamental. Los otros siguieron su vida común y corriente como sin importarles nada, porque lo que buscaban era temporal. Pero quien busca cosas eternas, quien busca la vida venidera, quien realmente le ha creído a Jesús y ha creído en la palabra y guarda la esperanza, óigalo bien, no escatima espacio, momentos, circunstancias, situaciones para mostrar plena y total gratitud. Sí, mis amados. Adicionalmente a esto, la Biblia dice que el creyente debe alimentarse permanentemente de la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento, la palabra de Dios.
Óigalo bien. Pablo lo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ese es nuestro verdadero alimento. Pero no simplemente es necesario, dispendioso, alimentarnos, nutrirnos de la palabra. Pablo deja claro que el propósito de alimentarnos con la palabra es enseñar y exhortar, orientar, capacitar a otros. Así que de una u otra manera, en esta palabra Pablo está diciendo, sean modelos de vida, sean modelos de vida. Bueno, y todo lo que hacéis, dice Pablo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Yo lo resumo de esta manera. Usted y yo debemos tener actos responsables, irreverentes. Debemos hacerlo todo de manera coherente, respetuosa, prudente. Debemos hacerlo todo de manera coherente con la ley de Dios y evitando infringir las leyes humanas. Hacerlo todo como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Óigalo bien. Debemos hacer las cosas, obrar como si estuviéramos haciendo las cosas para el Señor. De esta manera, entonces, en tu vida, en la mía, se reflejará que realmente hay una vida nueva en Cristo Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque ha muerto en nosotros lo terrenal, las obras de la carne. Y hemos extirpado de nuestro corazón aquella plaga llamada ira, enojo, malicia, contienda, blasfemia, palabras deshonestas, vulgaridades. Aquella plaga, virus, bacteria que venía infectando nuestro corazón. Hemos nacido a una vida nueva, muy sencillamente, porque nos hemos vestido un nuevo vestido y ahora en nosotros mora el amor de Dios y hemos aprendido a amar a los demás. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.